Amigos, pues estamos aquí en la chamba y hoy nos toca, vamos a echarle veneno para las polillas a esta rebanada de parota, que es toda esta. Ya saben, de esas rebanadas gigantes que luego, esta está cerrada con motosierra. Y bueno, la parota tiene dos tipos de dureza, la parte que es muy clara, esta de aquí, que es casi blanca, es mucho más blandita que la parte oscura. Aquí es donde entra la polilla y por lo general la polilla nada más ataca la pura parte blanda. Hay todo ese polvito que se ve ahí regado, es el ataque que ya tenemos ahí. Y bueno, hay muchos hoyitos, aquí voy a enfocar algunos. Miren, por ejemplo, esos pequeños agujeritos que se ven ahí son los que vamos a tener que atacar. Por ahí le vamos a inyectar aire a presión y lo que ocurre es que el aire a presión libera el túnel y entonces permite que el veneno sí se pueda meter. Entonces hicimos este pequeño aditamento, que es este. Es una tapita de refresco con un agujero y lo único que hacemos es generar una superficie más sellada. Entonces tú aquí metes presión y aumentas, porque pues estarle atinando a los hoyitos uno por uno es más tardado. Entonces, bueno, y cabe mencionar cómo es que funciona el ataque de la polilla. La polilla no actúa sola. La polilla lo que hace es que genera un túnel. No es tanto que se coma la madera, genera un túnel, deja que el aire entre en ese túnel y con la oscuridad se forma un hongo en el interior de las paredes del túnel y ese hongo es el que se come la polilla. Entonces es una combinación en donde la polilla cosecha el hongo en el interior de las paredes del tubo que generó y de ahí se está alimentando. Así funciona esa simbiosis. Entonces, no nada más es la polilla, también hay que ponerle un fungicida para los hongos, para que en combinación no se coman todo esto. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos agujeros, por ejemplo estos de aquí. Y acércate, George. Sí. Por ejemplo, aquí hay un agujero y ya salió hasta acá. Ya salió hasta acá. Acá hay más agujeros. Entonces la presión hace que los hoyos se comuniquen. Acércate más, George. Acércate bastante aquí. Mira, aquí hay una zona de muchos agujeros. Aquí hay una zona de muchos agujeros. A ver si se alcanza a apreciar cómo es que están comunicados. ¿Ven cómo sale por otros lados, por otros agujeros? De eso se trata. De eso se trata. Entonces, al final, en ese sistema, pues lo único que estamos haciendo es limpiar la red de túneles para que cuando entre el veneno, pues entre lo más posible, Además, algunas de las polillas que están ahí vivas salen volando, también se destapan. Entonces, pues, y ahorita vamos a ver cómo le vamos a poner el veneno, que hay que inyectárselo en los hoyitos. También es el mismo fenómeno, le echas el líquido en un hoyito y rápidamente se distribuye por otro lado. Pero pues esto nos hace el paro para que esté bien limpio y despeja el área. O sea, sí, mis amigos, este es el jaledero. Ahorita vemos lo del veneno con una jeringa. Amigos, aprecien los agujeritos ahí y cómo va escurriendo aquí, cómo queda el rastro del polvo que van dejando el ataque de la polilla. Y que no es un ataque, en realidad la naturaleza se chambea, no es un ataque.
No debemos sentirnos ofendidos porque se apolillan las cosas, pues así funciona la naturaleza. Bueno, pero aquí el punto es que así es como funciona este asunto. Vamos a poner aquí, donde están esos agujeros, ponemos la tapa, damos un pulso y se alcanza a apreciar cómo sale por otros hoyos. Entonces, a ver. Es que es demasiado rápido y no sé si se alcanza a grabar. Ahí se alcanza a ver cómo está conectada la red, cómo salen todos. Pues así, amigos. Igual abajo, en la parte blanda de la corteza. Pues es muy rápida la velocidad, no se alcanza a apreciar en el video, pero pues sí se comunica todo. Y bueno, pues así estamos en el jale. Acá está el George, que ya también, aquí le, échale. Más o menos esa es la idea, de ir limpiando la red de túneles, para ahorita, posteriormente, pues envenenar. Y se vuelve una perfecta red de túneles, muy profunda. Puede haber distancias muy largas, le echas en un hoyito y 30 centímetros más adelante sale por otro lado. Es muy raro, pero pues hay que hacerle a todos los hoyitos, soplarle para limpiar la red. Bueno, así, mis hermanos, pues así estamos en el jale ahorita. Vámonos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a impregnar esta madera, pero hay que inyectarle en los hoyitos. Lo que vamos a usar es este Desire Black, fungicida, insecticida, es una combinación mixta. Tiene insecticida para la polilla y fungicida para los hongos. Y no contiene pentaclorofenol, que en este caso eso es importante porque el pentaclorofenol sí mata todo, pero es cancerígeno y tiene muchas cosas. Aquí en México ya está prohibido por lo pronto. Y bueno, lo que hacemos es con una jeringa le vamos a inyectar en los hoyitos. No en todos los hoyitos absolutamente, porque pues de repente hay muchísimos, pero distribuidos, así digamos, en el 30% de los hoyitos y de manera distribuida en toda la zona donde están los hoyitos. Lo podemos hacer y luego posteriormente con una brocha impregnamos todo. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. En los hoyitos más grandes inyectamos. Algunas veces vas a ver que sale el chorro por otro hoyo. Quiere decir que se comunicó precisamente porque ya limpiamos con el acerrín, el acerrín que estaba interno. Ya se limpió. Entonces vamos distribuyendo así. Hay veces que estás metiendo el líquido y empiezas a ver que las polillas empiezan a salir por otros agujeros, porque el vapor interno que se forma inunda el túnel, no las deja respirar, se les vuelve ahí un clima extraño y pues tienen que salir. Ahí te vas dando cuenta de cómo está la red de túneles. Y bueno, así hay que continuar pues, por todos los hoyitos y luego con una brocha lo impregnamos toda la zona. Aquí lo importante es que una sola vez no es suficiente. Este líquido ahorita va a matar todas las polillas que ya están fuera de sus huevos, ya las que eclosionaron y están fuera de sus huevos y están creciendo y cavando túneles, esas van a morir todas. Pero los huevos no se alcanzan a morir incluso con esto.
O sea, entonces, y esto, igual si no quedó una parte bien impregnada de todo, y ahí hay un huevo, esa polilla va a nacer y se va a quedar ahí, va a comer todo hasta que llegue hasta donde se encuentra el líquido, pero si no llegó el líquido hasta allá, entonces ahí va a prosperar esa polilla. Entonces lo que hay que hacer es, en mi experiencia yo ya vi que le doy 3 veces con periodos de aquí a 15 días, le vuelvo a dar otra pasada y luego en un mes le vuelvo a dar otra pasada para que las que alcanzaron a nacer en ese momento, en la segunda pasada, sí alcancen a morir. El chiste es que no haya huevos, que todos los huevos hayan nacido y que no haya polillas adultas que puedan volver a poner huevos. Entonces, 3 pasadas con 15 días y un mes. Y va a depender del tipo de polilla y de su ciclo. Entonces, y eso depende un poco del clima, porque con los cambios de temperatura el ciclo de la polilla también cambia. Ahí hay que, bueno, pues hay que, a ojo de buen cubero, si vemos polvito, pues le volvemos a dar, y si vemos polvito le volvemos a dar, y así sucesivamente. Pues así, amigos, pues tenemos jale ahorita para hacer esto y hay que proteger esta tablota porque pues vamos a acabarla pues muy chida y pues no queremos que pues, esos hoyitos se... Bueno, y ampliando un poquito más todo este contexto de lo que es el tratamiento de las maderas y las maderas apolilladas, y hablando sobre todo de la seguridad, porque esa es una parte que es importantísima en este tipo de cosas. Seguridad de varios tipos. Al momento de que nosotros soplamos aquí en la madera con el compresor para limpiar las partes que están en los túneles y poder impregnar con la jeringa, meter en los agujeritos y todo eso, lo que sale volando por los hoyitos no nada más es aserrín, son esporas de hongos. Les recuerdo que la simbiosis que existe en estos túneles, en donde un escarabajo, un insecto, una polilla crea un túnel, entra el aire y con la humedad y la oscuridad se forma un hongo en el interior de las paredes que la polilla también, eso se come. Esa es la simbiosis. Entonces, en el momento que la soplamos, pues estamos respirando también esporas de hongos si no nos protegemos. Y esas esporas de hongos son muy dañinas en los pulmones y en el metabolismo de nosotros porque interactúan a un nivel biológico. No es como cuando respiramos partículas inertes. O sea, las tenemos que eliminar como sólidos si acaso, pero las partículas orgánicas y sobre todo las esporas de los hongos sí interactúan en nuestro metabolismo a nivel biológico. Entonces eso hay que cuidarlo muchísimo. No es aserrín lo que sale de aquí, es una combinación de residuos y de residuos orgánicos que ya no es nada más madera. Y las esporas están vivas. Las esporas son esporas, o sea, son como semillas de hongos que si las respiramos, pues imagínense, o sea, entonces se crean enfermedades especiales a partir de respirar esas esporas. Y bueno, para eso, por ejemplo, es ideal usar una mascarilla de este tipo que traen filtro de partículas. Con un filtro de partículas, pues ya estamos, las partículas quedan atrapadas en los filtros y no las respiramos. Pero esta no nos va a ser suficiente al momento de aplicar los protectores para la madera, porque estos a su vez en la aplicación se despiden gases de los solventes que tienen y los gases no los atrapan los filtros de partículas, los gases hay que atraparlos con carbón activado. Entonces hay mascarillas especiales para carbón activa, que tienen filtros de carbón activado que sí atrapan gran parte de los gases que se despiden por los solventes de estos protectores para madera. Otra cuestión que hay que cuidar a nivel de la seguridad, bueno, y los guantes, hay que usar guantes, no hay que tener contacto en la mano, se te puede impregnar en la piel y dura bastantes días ahí metido esas sustancias. Todos estos protectores para madera, al final de cuentas, pues matan hongos y matan escarabajos y polillas.
La distancia que hay entre un escarabajo y nosotros a nivel biológico no es mucha. Estamos hechos exactamente de las mismas cosas. Eh, mm, a nivel de la biología, lo que mata escarabajos está cerquita de matarnos a nosotros. No hay mucha diferencia. Entonces sí hay que cuidarse. Sí hay que cuidarse. Y otro punto también importantísimo es saber escoger qué tipo de material vamos a utilizar para proteger este tipo de maderas. Hay este material, que es de Sayerlac, sale muy bueno, yo lo he probado varias veces. No tiene pentaclorofenol. El pentaclorofenol sí mata todo, pero también nos mata a nosotros lentamente porque es un cancerígeno importante. En casi todo el mundo ya está prohibido el pentaclorofenol. En México ya está prohibido. Si encuentran sustancias que tienen pentaclorofenol, están prohibidos. No tiene que ver el daño del pentaclorofenol con el momento de cómo lo aplicas, sino tiene que ver con un daño a largo plazo. Vamos a suponer, tú una mesita de centro se te apolilla, le echas pentaclorofenol y luego ese pentaclorofenol es volátil y lo vas a respirar lentamente a largo plazo durante muchos años. Y como es cancerígeno, entonces pues te está dañando en cámara lenta. Entonces no es con el momento de aplicarlo, es con el hecho de que tus muebles no deben de tener pentaclorofenol. No debes tener contacto con el pentaclorofenol ni en su aplicación ni a largo plazo durante el tiempo de vida del mueble o lo que sea. Entonces todo ese tipo de cuestiones son las que hay que cuidar. Y bueno, vamos a estar mencionando todas estas cosas a nivel de la seguridad. Vamos a traer al médico especialista que nos va a explicar en detalle lo que significa inhalar este tipo de partículas y este tipo de sustancias. Entonces nos van a explicar todo eso. Y bueno, y también vamos a ir ampliando un poquito la información acerca de, ya como verbario cultural, acerca de la simbiosis que existen y los pares de simbiosis que existen entre un determinado escarabajo, un determinado insecto que tiene su pareja en hongo y que interactúan de manera simultánea para hacer una simbiosis que es como ellos se retroalimentan y viven. De esos pares de simbiosis existen muchísimos. Incluso hay guerra entre ellos porque este par de escarabajo con determinado hongo no le sirve a otro escarabajo. Ese hongo le va en contra, incluso lo puede exterminar. Entonces, esos pares se protegen entre sí y hay todo un como ecosistema de todo ese tipo de situaciones. Hay escarabajos que ponen sus huevos en un árbol mientras está vivo y no nacen los huevos mientras está vivo el árbol. Pueden pasar 50, 60, 70 años o más y no van a nacer hasta que el árbol muere. Y el huevo del escarabajo detecta que el árbol murió por las condiciones metabólicas que ya vienen impresas en ellos y diseñadas para detectar cuando el árbol murió, cambios de humedad, cambios de temperatura, muchas cosas. Y nacen hasta que el árbol ya está muerto. O sea, pueden ser muchos años después. Así de asombrosa es esta naturaleza. Y bueno, también vamos a hacer en detalle, vamos a explicar. Aquí tengo una mesa de madera de fresno que recibió un ataque de polilla intenso. Y bueno, vamos a aprovechar que todo este tipo de agujeritos y cavernas que ya están ahí, cómo lo vamos a manejar para convertirlo en algo que de todas maneras sea estético. Entonces vamos hay una belleza intrínseca en esto, porque hay ciertos patrones que se forman y ciertos diseños que te dan las formas que dejan las polillas y los hongos. Entonces vamos a aplicarle ahí un acabado, una resina tal vez luminosa, fluorescente me refiero,
y aprovechar cómo convertir un ataque de polillas en algo que se convierta en algo estético, que parezca que fue parte de nuestro diseño o que así lo queremos. Hay muebles que se hacen a propósito con acabado apolillado. Hay gente que agarra escopetazos a los muebles con postas de las pequeñitas para que los agujeritos de las postas parezca que le hicieron polillas, ¿no? Bueno, entonces, y hay otras que pues ni modo, así se nos empezó a pasar y bueno, y tenemos que resolverlo. Pues de eso vamos a estar compartiendo aquí en el canal y esperamos que toda esta información les sirva. Si alguien en particular quiere que investiguemos más en detalle sobre algunas de las cosas que hemos dicho en este video, lo hacemos. O sea, a mí me gusta investigar y si hay que hacerlo, lo hacemos. Pues así, bandita, vamos a seguir en esto.